Bueno, este video es para hablar sobre la historia de la radio en México y en el mundo, y les comenzaré hablando de la radio en México. Las primeras emisoras fueron de tipo experimental y fue hasta 1919 cuando Constantino de Tarnava instaló en Monterrey una emisora de tipo experimental. Se denominó TND. Y en 1921 se inician sus transmisiones el 9 de octubre. Pero fue hasta 1923 cuando Álvaro Obregón da el permiso para que se trabajara. Ese mismo año empiezan a funcionar una emisora en la Ciudad de México. Este equipo se construye totalmente en el país y con recursos de iniciativa privada. También surge la emisora CIL por Raúl Azcárraga, un importante hombre de negocios y es el propietario de la Casa del Radio. En 1929 Fernando Paso Sosa instala la XEU AM. Pero fue hasta 1930 cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta había establecido en Monterrey la XCT el 19 de marzo de 1930. Y unos meses después también establece la XCW en la Ciudad de México, que a su vez dio origen a grandes estrellas durante la época de oro en la radio mexicana. Francisco Gabilondo, el Grillo Cantor, Agustín Lara, el Flaco de Oro, entre muchos artistas más. En 1931, de nuevo en Monterrey se establece la XEBE, originalmente perteneciendo a Gilberto Quintanilla García. Y en los siguientes años surgen varias frecuencias de radio en los diferentes estados, como en Monterrey, Tampico y Veracruz. En 1942 José Iturbide funda la XCOB. Esta compitió por muchos años con la estación de Emilio Azcárraga. Y en 1947 este virtuoso locutor lleva a la realidad la construcción de la radiodifusión más grande del mundo, la XEX. Llega a tener un importante noticiero conducido por un joven talentoso periodista llamado Jacobo Zabludovsky. Todos esos años en los que estuvo Jacobo Zabludovsky, todos estos años la figura de Jacobo Zabludovsky tiene en la historia de la radio y televisión de habla hispana uno de los lugares más reconocidos. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la radio a nivel mundial. Primero que nada, el ingeniero electrónico e inventor italiano Guglielmo Marconi está considerado como el inventor de la radio. Bueno, y en 1896 Alexander Popov inventa la primera antena radioeléctrica. También construye el primer receptor de ondas electromagnéticas, transmitiendo señales desde una distancia de 1 kilómetro, y registra su primera patente inglesa. Además, en 1901 se realiza la primera transmisión transatlántica, primera emisión, y fue la primera emisión radiofónica. En 1908 en California se da la primera emisión radiofónica privada que transmite información meteorológica. Entre 1914 y 1918, durante ese tiempo fue la Primera Guerra Mundial y fue donde
en ese entonces la radio se utilizaba como medio de comunicación militar. Bueno, también una fecha importante de la radio fue en 1923, cuando se comienzan a transmitir espectáculos boxísticos, y el siguiente año, en 1924, tiene lugar la transmisión de partidos de fútbol. También en este mismo año, se ponen al aire los primeros avisos publicitarios.